A las 8:30 de la tarde, empujé la pesada puerta de hierro, arrastrando un cuerpo agotado y una cabeza que zumbaba tras 8 horas de tensión insoportable en la oficina. El familiar olor a humedad del viejo piso del barrio me golpeó en la nariz. Un aroma al que, después de 5 años, todavía no había podido acostumbrarme. Era como el olor del estancamiento, de los días monótonos que estaba viviendo. El salón estaba a oscuras, solo iluminado por el parpadeo de la vieja televisión que miraba mi suegra. Allí estaba ella, en su sillón raído, sin apartar los ojos de la pantalla, apenas lanzando una mirada fugaz hacia la puerta antes de volver a sumergirse en su telenovela sensiblera. ¿Ya has vuelto?, preguntó con una voz plana, carente de emoción. Murmuré un sí casi inaudible. Me deslicé por el estrecho pasillo, donde las cosas de la familia de mi cuñada estaban esparcidas por todas partes. La cocina estaba fría y desolada. En la mesa del comedor, mi marido, Javier, estaba absorto en un juego en su móvil. Al verme, apenas levantó la vista un segundo para soltar una frase cortante. «Hoy llegas tarde. Todos se mueren de hambre», dijo todos. Una palabra a la que ya estaba demasiado acostumbrada. Todos aquí incluía a Javier y a mí, a mi suegra, y a la familia de mi cuñada, Laura, con sus 2 hijos pequeños. Ellos no vivían aquí, pero su casa estaba cerca y casi todas las noches se presentaban puntualmente a la hora de la cena. Lo consideraban algo natural. Y yo, durante los últimos 5 años, había aceptado tácitamente mi papel de cocinera y limpiadora para toda la gran familia de 6 o 7 bocas. Pero hoy, un cansancio inusual se apoderó de mí. El nuevo proyecto en la empresa estaba entrando en su fase final. Había tenido reuniones constantes, gestionado decenas de correos electrónicos y atendido llamadas incesantes. El dolor de cabeza que me aquejaba desde la tarde seguía palpitando en mis sienes. Solo quería tumbarme en la cama, cerrar los ojos y no pensar en nada más. Pero al ver la cocina vacía y las miradas expectantes, supe que no tenía esa opción. Dejé el bolso en una silla, respiré hondo, tratando de reprimir un suspiro. «Javier, ¿me ayudas a limpiar las verduras, por favor?», le dije, con la voz ronca por el agotamiento. Él refunfuñó, sin apartar la vista de la pantalla de su teléfono. «Estoy en medio de una partida. Hazlo tú, es un momento. Si solo somos unos pocos para cenar, solo somos unos pocos para cenar». Esa frase fue como una cerilla encendida en el polvorín que llevaba tiempo acumulándose en mi interior. 5 años. 5 años yendo a trabajar desde la mañana hasta la noche, para luego volver a casa y sumergirme en la cocina y la limpieza. Mi sueldo, de casi 1.800 euros al mes, apenas alcanzaba para cubrir la comida, las facturas, los gastos escolares de mis 2 sobrinos y un sinfín de otros pequeños gastos de esta casa. En cuanto al sueldo de Javier, se lo entregaba íntegramente a su madre, diciendo que era para que ella gestionara los asuntos importantes. Nunca había visto ni un céntimo del salario de mi marido. Era como una abeja obrera, construyendo diligentemente un panal para una familia que no era del todo mía, y cuando estaba exhausta, todavía se consideraba que no me esforzaba lo suficiente. Un pensamiento repentino brilló en mi mente, una idea loca, rebelde, una idea que nunca me había atrevido a permitirme. ¿Por qué tengo que hacer todo esto? ¿Por qué mi sacrificio se considera una obligación? Me erguí, girándome hacia el salón, donde mi suegra seguía pegada a la televisión y Javier continuaba inmerso en su mundo virtual, donde la familia de mi cuñada reía y charlaba animadamente, como si estuvieran en un restaurante esperando a que les sirvieran. Me aclaré la garganta. El sonido pareció más fuerte de lo que pretendía en el silencio de la cocina. Todos se giraron para mirarme, algo sorprendidos. Probablemente se preguntaban por qué no me había puesto a preparar el arroz como todos los días. Miré directamente a los ojos de mi marido, luego a mi suegra, intentando mantener la voz lo más calmada posible. «Hoy estoy muy cansada. Ya he cenado fuera con una amiga». Un silencio denso y pesado envolvió la casa. El sonido de la televisión se volvió de repente fuera de lugar. Mi suegra se giró por completo, sus gafas de leer resbalando por su nariz. Me miró fijamente, como si yo fuera una criatura extraña. Javier levantó la cabeza de golpe del teléfono, con la boca abierta. Mi cuñada dejó de reír y le dio un codazo a su marido. Ambos me miraban con incredulidad. «¿Qué has dicho?». Fue mi suegra quien rompió el silencio, su voz afilada como un cuchillo. «¿Se puede saber dónde te has metido para llegar a estas horas? ¿Y encima cenas fuera? ¿Sabes que toda la familia te estaba esperando para que hicieras la cena?». «Ya le avisé a Javier de que hoy tenía trabajo en la oficina y llegaría tarde», respondí, tratando de que no se notara el temblor de mi voz.
Javier se apresuró a justificarse. Oye, tú no dijiste nada de eso. Solo dijiste que llegarías tarde. Nadie sabía que no ibas a cocinar. Le miré y una ola de decepción me invadió. Siempre era así, siempre me dejaba sola para que yo recibiera los golpes. Estoy demasiado cansada, mamá. No puedo cocinar más, dije, esta vez con un matiz de súplica en mi voz. Mi suegra soltó una risa burlona, una sonrisa llena de sarcasmo. Trabajas en una oficina con aire acondicionado. ¿De qué puedes estar cansada? ¿O es que ahora que ganas un poco de dinero te crees demasiado buena para esta cocina y ya no quieres servir a la familia de tu marido? No era mi intención. Bueno, basta ya, golpeó el brazo del sillón. Si no cocinas, no cocinas. Nos iremos todos a cenar unos bocadillos fuera, como si hoy fuera una fiesta, a ver si esta casa se hunde sin ti. Dicho esto, se levantó de un salto, apagó la televisión, me lanzó una mirada que quemaba y se dirigió directamente a la puerta. Laura, vámonos. Que le den. Javier me miró desconcertado, luego a su madre. Dejó caer el teléfono sobre la mesa y corrió a detenerla. Mamá. Mamá, cálmate. Deja que hable con ella. Luego se volvió hacia mí, con voz tensa. ¿Lo ves? Has hecho que mamá se enfade. ¿No podías haberte callado? ¿Montas todo este escándalo por preparar una simple cena? No dije nada, me quedé inmóvil como una estatua. Los observé, un grupo de personas que salía en tropel, dejándome sola en la casa fría, con el desorden del salón y la cocina vacía. El portazo de la puerta de hierro resonó como un disparo, poniendo fin a una escena, y al mismo tiempo, iniciando una guerra en la que sabía que ya no podía retroceder. Esa noche, acostada en la cama, las lágrimas corrían silenciosamente por mi rostro. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una revelación tardía. La primera chispa de rebelión, aunque pequeña y débil, se había encendido. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era tenso como el plomo. Nadie me dirigió la palabra. Mi suegra y la familia de mi cuñada no vinieron a desayunar como de costumbre. Javier también se vistió en silencio, cogió la moto y se fue a trabajar temprano, no sin antes lanzarme una mirada de reproche. Me senté sola frente a los restos fríos de la cena de anoche, que intenté recalentar pero que no pude tragar. La sensación de estar aislada en mi propia casa era aterradora. Pero, mezclado con eso, había una extraña sensación de paz. Por primera vez en 5 años, no tuve que levantarme a las 5 de la mañana para preparar el desayuno para toda la familia. Llegué a la oficina con los ojos hinchados y un estado de ánimo confuso. Durante toda la mañana no pude concentrarme en el trabajo. Las palabras hirientes de mi suegra y la mirada decepcionada de Javier no dejaban de atormentarme. ¿Había hecho mal? ¿O es que mi paciencia había llegado a su límite? Ese mediodía, Clara, mi única y mejor amiga, me llamó para ir a comer. Clara era una mujer completamente opuesta a mí. Era soltera, independiente y tenía una visión mordaz de la vida. Bueno, basta ya, golpeó el brazo del sillón. Si no cocinas, no cocinas. Nos iremos todos a cenar unos bocadillos fuera, como si hoy fuera una fiesta, a ver si esta casa se hunde sin ti. Dicho esto, se levantó de un salto, apagó la televisión, me lanzó una mirada que quemaba y se dirigió directamente a la puerta. Laura, vámonos. Que le den. Javier me miró desconcertado, luego a su madre. Dejó caer el teléfono sobre la mesa y corrió a detenerla. Mamá. Mamá, cálmate. ¿Sabes en qué situación te encuentras? Se llama manipulación emocional y abuso laboral. Te han convertido en una asistenta gratuita y en un cajero automático, nada más. Manipulación emocional, murmuré. La palabra me sonaba extraña. Exacto, explicó Clara. Usan los sentimientos, lo que ellos llaman responsabilidad de nuera y deber de esposa para atarte. Te hacen sentir culpable cada vez que piensas en ti misma. Tu suegra es una maestra en esto. Controla las finanzas de tu marido, creando una dependencia. Usa palabras hirientes para menospreciar tu valor. Y tu marido es el producto perfecto de esa educación, débil, sin criterio propio y siempre poniendo a su madre por encima de su mujer. En lugar de protegerte, se une a ellos para que te sometas. Las palabras de Clara fueron como un bisturí que diseccionaba la verdad que yo había estado ignorando deliberadamente. Sentadas en una tranquila cafetería, le conté todo. Desde el agotamiento del día anterior hasta la huelga improvisada y la reacción de la familia de mi marido. Lloré.
Las lágrimas de frustración que había reprimido durante tanto tiempo simplemente brotaron. Clara escuchó en silencio, pasándome un pañuelo de vez en cuando. Cuando me calmé, me miró directamente y dijo con seriedad: Sofía, no has hecho nada malo. Simplemente has despertado. Los números bailaban ante mis ojos como una acusación implacable. Comida para 6 adultos y 2 niños. Una media de no menos de 30 euros al día, lo que suponía 900 euros al mes. Facturas de luz, agua, gas e internet. Los meses más baratos, unos 200 euros. Clases extraescolares, leche y pañales para los 2 sobrinos. Mi cuñada solo me daba 100 o 200 euros como ayuda, el resto lo ponía yo, lo que sumaba otros 300 o 400 euros. Luego estaban los gastos de eventos familiares, compromisos sociales del lado de la familia de mi marido. Mi suegra solo tenía que llamar y yo tenía que buscar el dinero. Sumando por encima, cada mes gastaba no menos de 1.500 euros. Casi la totalidad de mi sueldo neto. Y eso sin contar los innumerables gastos imprevistos. Miré la cifra total en la pantalla, mis manos temblaban. Casi todo mi sudor, mi esfuerzo, mi dedicación en el trabajo, se habían ido por el desagüe en esa familia. Me había convertido a mí misma en una patrocinadora, en una niñera no remunerada. ¿Y qué recibía a cambio? Desprecio, críticas y un cuerpo cada vez más agotado. ¿Lo ves?, suspiró Clara. Están viviendo como parásitos de tu trabajo y tu dinero. ¿Y tú? ¿Tienes ahorros? ¿Te has comprado ropa decente? ¿Un pintalabios caro? ¿O todo lo que tienes es cansancio y sentimiento de culpa? Agaché la cabeza, incapaz de decir una palabra porque tenía razón. No tenía ni un euro ahorrado para mí. La ropa que llevaba era toda de rebajas, comprada a toda prisa. La última vez que fui a un spa o a la peluquería debió de ser hace años. Había olvidado cómo quererme a mí misma. Sofía, dijo Clara, tomando mi mano, es hora de que empieces a vivir para ti. Tienes un trabajo, tienes talento, puedes ser completamente independiente. No dejes que te entierren en ese infierno. Esa tarde, volví a la oficina como una persona diferente. La tristeza y la confusión se habían desvanecido, reemplazadas por una ira y una determinación férreas. Había visto la verdadera cara de mi matrimonio y de la familia en la que vivía. Ya no era la chica ingenua y sumisa de ayer. El despertar, aunque tardío y doloroso, me había dado la fuerza para comenzar la lucha por recuperar mi vida. Abrí de nuevo la página de notas. Debajo de las cifras de gastos, escribí una línea: crear una cuenta de ahorros secreta. Ese fue el primer paso de mi plan de liberación. Siempre me había consolado pensando que ser nuera implicaba sacrificios, que sacrificarme por la familia era lo correcto, pero nunca me había atrevido a enfrentar la verdad de que mi sacrificio no solo no era reconocido, sino que era explotado al máximo. Haz cuentas, continuó Clara, su voz sacándome de mis pensamientos. ¿Cuánto ganas al mes? ¿Qué gastos cubres en esa casa? Siguiendo su consejo, saqué el móvil y abrí la aplicación de notas. Empecé a hacer una lista. Mi suegra y la familia de mi cuñada ya no venían a cenar, pero de vez en cuando, mi suegra llamaba a Javier para quejarse de todo, diciendo que no comía bien, que no dormía, que los vecinos cuchicheaban sobre la nuera descarriada de su casa. Cada vez que eso ocurría, Javier me miraba con una mezcla de ira e impotencia. El trabajo se convirtió en mi única vía de escape. Me lancé a trabajar como una polilla a la luz, quedándome hasta más tarde en la oficina, asumiendo tareas más difíciles. Solo cuando estaba inmersa en cifras y planes de negocio podía olvidar temporalmente la cruda realidad de mi hogar. Mis esfuerzos no pasaron desapercibidos para Alejandro, el director del nuevo proyecto que había sido transferido a mi departamento. Alejandro rondaba la treintena, era un hombre maduro, sereno y con una mirada muy perspicaz. No era como otros jefes que solo asignaban tareas y exigían resultados. Él observaba, escuchaba y hacía comentarios sutiles y acertados. En las reuniones, siempre prestaba atención a mis opiniones, aunque a veces las expresara con timidez. Reconoció los puntos fuertes de mis análisis de mercado, algo que mi antiguo jefe nunca había notado. Una tarde, justo después de que presentara el plan de comunicación para un nuevo producto, Alejandro me llamó a su despacho. Entré con un poco de ansiedad, sin saber si había cometido algún error. Me invitó a sentarme y me sirvió personalmente una taza de té caliente. Tu plan es excelente, Sofía, comenzó, su voz cálida y sincera. Es detallado, lógico y tiene visión de futuro. Especialmente la parte del análisis de la competencia, has señalado puntos que podemos explotar.
Estoy realmente impresionado. Me quedé atónita. Era la primera vez que un superior me elogiaba de una manera tan específica y respetuosa. Mi antiguo jefe solía decir simplemente está bien o sigue así. Los elogios de Alejandro fueron como un bálsamo para mi alma reseca. Sentí que mis mejillas ardían. Gracias, Alejandro. Solo hacía mi trabajo. Alejandro sonrió levemente. No, has hecho más que tu trabajo. Veo un gran potencial en ti para el marketing. Tienes intuición, capacidad de análisis y una ética de trabajo muy seria, pero parece que no confías del todo en ti misma. Sus palabras tocaron la fibra más sensible de mi corazón. Era verdad. 5 años viviendo bajo opresión y desprecio habían erosionado toda mi confianza. Me había acostumbrado a ser una sombra, a no ser reconocida. Tengo un nuevo proyecto, continuó Alejandro, devolviéndome a la realidad. Un proyecto muy importante, en colaboración con un socio extranjero para lanzar una línea de productos estratégica. Este proyecto requiere una concentración total, creatividad y también carácter. Me gustaría invitarte a formar parte del equipo principal del proyecto. Será un gran desafío, pero también una oportunidad para que des un salto en tu carrera. ¿Qué te parece? Me quedé helada. ¿Una oportunidad tan grande? Formar parte de un proyecto de esa envergadura era el sueño de todos en el departamento. No solo significaba un ascenso, sino una afirmación innegable de mi capacidad. Una salida, un nuevo camino se abría ante mí. Pero de inmediato, la imagen de la familia de mi marido apareció en mi mente. Participar en este proyecto significaría llegar a casa aún más tarde. Incluso podría tener que viajar. ¿Cómo reaccionaría Javier? ¿Qué diría mi suegra? Seguramente nunca estarían de acuerdo. Dirían que soy una mujer ambiciosa que descuida a su familia. Al ver mi silencio, Alejandro añadió, sé que tienes tus propias cargas, Sofía, pero para una mujer, una carrera no es solo dinero, es autonomía, es una voz propia y es tu valor como persona. No dejes que nadie ni nada te arrebate la oportunidad de crecer. Las palabras de Alejandro fueron como un potente estimulante. Tenía razón. Los días siguientes, mi vida transcurrió en una sofocante guerra fría. Seguía cocinando, pero solo lo suficiente para mi marido y para mí. Las cenas eran para dos, silenciosas y tensas. Javier ya no se atrevía a criticarme abiertamente, pero su actitud resentida y sus suspiros eran más molestos que las palabras. Alejandro asintió. Una sonrisa de satisfacción apareció en sus labios. Genial. Confío en que lo harás muy bien. Salí del despacho de Alejandro. Mi corazón era un torbellino de emociones, alegría, ansiedad, pero sobre todo, una determinación sin precedentes. Sabía que se avecinaba otra tormenta en mi familia, pero esta vez no retrocedería. Debía aferrarme a esta esperanza. No era solo un trabajo, era todo mi futuro y mi libertad. Esa noche, decidí que tenía que hablar seriamente con Javier. No podía seguir viviendo en esta guerra fría y llevar a cabo un proyecto tan importante a sus espaldas. Esperé a que estuviéramos en el dormitorio, cerré la puerta y empecé. Cariño, tengo algo que decirte. Javier seguía tumbado mirando el móvil y respondió secamente. ¿Qué pasa? Hoy el jefe me ha asignado un nuevo proyecto muy importante. Es una gran oportunidad para mi carrera. Intenté decirlo de la manera más tranquila y positiva posible. Javier dejó el móvil y se sentó para mirarme con recelo. ¿Un nuevo proyecto? ¿Eso significa que volverás a llegar tarde? ¿O que estarás fuera todo el día? Estaré un poco más ocupada, pero intentaré organizarme. Creo que es algo bueno para los dos. Si consigo un ascenso y un aumento de sueldo, nuestra economía familiar mejorará. Hice hincapié deliberadamente en el beneficio mutuo, esperando que lo entendiera. Pero Javier solo soltó una risa burlona. ¿Mejor? ¿Cuándo ha estado mal nuestra economía? No uses esa excusa. Solo estás intentando evadir tus responsabilidades como esposa y nuera. Desde el día que te pusiste en huelga de cocina, mira en qué se ha convertido esta casa. Precisamente por eso quiero hablar. Aproveché la oportunidad. No puedo cargar yo sola con el trabajo de la oficina y las tareas domésticas para 6 o 7 personas. Estoy agotada. Necesitamos un reparto justo y claro. ¿Justo? ¿Hablas de justicia? Alzó la voz Javier. Yo también trabajo todo el día y vuelvo cansado. Mamá ya es mayor. Tú eres la nuera, la esposa. Es normal que te ocupes de la casa. ¿Qué más quieres? ¿Y es normal que todo mi sueldo se vaya en esta casa? No pude contenerme más. Mi voz también se volvió más dura. ¿Dónde está tu sueldo? Se lo das todo a tu madre. ¿Quién paga todos los gastos de esta casa? Yo. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto dinero gasto al mes en tu gran familia?
Javier se quedó perplejo ante mi resistencia. Quizás nunca pensó que me atrevería a decir esas cosas. Tartamudeó. Bueno, mi dinero lo guarda mamá para asuntos importantes, para ahorrar para nuestro futuro. ¿Cuándo es ese futuro? Le interrumpí. Han pasado 5 años. Todavía no he visto dónde está ese futuro. Solo veo que en el presente me están exprimiendo hasta la última gota de mi energía y mi dinero. No puedo seguir viviendo así. A partir de mañana, tenemos que cambiar. Nuestra discusión se hizo tan fuerte que mi suegra, en la habitación de al lado, la oyó. Abrió la puerta de golpe, con cara de pocos amigos. ¿Qué pasa? ¿Que gritáis a estas horas de la noche? ¿No dejáis dormir a nadie? Al ver a su madre, Javier pareció cobrar fuerzas. Me señaló y se quejó. Mamá, mírala, ahora se ha vuelto terrible. Se queja del trabajo de casa, nos acusa a todos de vivir de su dinero, y ahora exige repartir tareas y dinero por igual. Al oír esto, la cara de mi suegra se puso morada. Me señaló directamente a la cara. Ah, con que esas tenemos. Ganas 4 perras y ya te crees con derecho a darnos lecciones. Te diré una cosa, esta casa tiene sus reglas. Las mujeres se ocupan de la cocina y de sus maridos. Si no quieres hacerlo, lárgate de esta casa. Mamá, me sentí ahogada. No es esa mi intención. Solo quiero que las cosas sean más justas. Justas. Si quieres justicia, preocúpate por ti misma. La reunión familiar improvisada estalló en plena noche. Mi cuñada y su marido también fueron llamados. Bajo la presión de toda la familia, casi me rindo. Pero al ver la sonrisa triunfante de mi cuñada y la expresión autoritaria de mi suegra, la fortaleza en mi interior resurgió. Reuní todo mi coraje y presenté un acuerdo final. De acuerdo. Si todos lo decís así, a partir de mañana, solo me ocuparé de la comida y los gastos de nosotros dos. Me quedaré con mi sueldo. El resto, mamá y la familia de Laura, os las arregláis por vuestra cuenta. Así es lo más justo. Mi declaración fue como una bomba. Mi suegra se quedó de piedra. Mi cuñada y su marido palidecieron. Probablemente nunca habían imaginado este escenario. Tras un momento de silencio, mi suegra apretó los dientes. De acuerdo. A ver cuánto tiempo sobrevives sin mí, sin esta familia. Los días siguientes fueron una auténtica pesadilla, pero no para mí, sino para ellos. El plan de justicia se volvió en su contra de forma espectacular. Mi suegra, acostumbrada a que la sirvieran y que nunca en su vida había tenido que calcular gastos, ahora se rompía la cabeza cada día pensando qué comer y cuánto gastar en el mercado. Cocinaba comidas terribles, saladísimas o insípidas. La familia de mi cuñada estaba aún peor. Laura, que solo estaba acostumbrada a llegar del trabajo y sentarse a descansar, ahora tenía que arremangarse en la cocina. Nuestra cocina compartida se convirtió en un campo de batalla, con grasa por todas partes y platos sucios amontonados. Sus 2 hijos, desatendidos, lloraban a gritos. El corte repentino de los gastos de manutención los dejó en apuros. Empezaron a discutir por el dinero, por las tareas del hogar. Yo, por el contrario, aunque seguía viviendo en un ambiente tenso, me sentía más ligera que nunca. Solo cocinaba los platos que me gustaban, limpiaba mi propia zona. Y lo más importante, por primera vez en 5 años, conservé casi todo mi sueldo. Abrí inmediatamente una cuenta bancaria secreta y transferí todo el dinero allí. Ver cómo crecía el saldo de la cuenta cada día me daba una sensación de seguridad y autonomía que nunca antes había tenido. Sin embargo, el caos de la familia de mi marido también me agotaba. Las discusiones, las críticas, las miradas de odio dirigidas hacia mí, no se culpaban a sí mismos, me echaban toda la culpa a mí. Creían que yo era la que había roto la paz familiar. Sabía que esto era solo el principio. El camino por delante estaba lleno de espinas, pero no daría marcha atrás. Este caos, aunque cruel, demostraba una cosa. Ellos me necesitaban más a mí que yo a ellos, y eso me daba más fuerza para continuar. El precio de la justicia finalmente llegó. Una tarde, mientras estaba hasta arriba con los informes del nuevo proyecto, sonó el teléfono. Era Javier. Su voz era de pánico y urgencia. Mamá está en el hospital. Ven ahora mismo al hospital 12 de octubre. Le ha subido la tensión de golpe. El médico dice que es por el estrés, por darle demasiadas vueltas a las cosas. Por un segundo, mi corazón se encogió. Un sentimiento de culpa se coló en mi mente. ¿Era por mi culpa? ¿Mi cambio había provocado esto? Pero la frialdad forjada a lo largo de tantos días aplastó inmediatamente esa debilidad. Respiré hondo y respondí a mi marido con una voz tan tranquila que resultaba aterradora. Estoy muy ocupada, no puedo dejar el trabajo a medias. Iré cuando salga.
Tú cuida de mamá mientras tanto. Al otro lado de la línea hubo un silencio, y luego Javier rugió. Ocupada. ¿Tu trabajo es más importante que la vida de mi madre? No me esperaba que fueras tan fría. La acusación fue lanzada sin dudarlo. Ni siquiera se paró a pensar, asumiendo por defecto que toda la culpa era mía. Iré después del trabajo, repetí, y colgué antes de que pudiera decir algo más hiriente. Llegué al hospital pasadas las 7 de la tarde. Nada más entrar en la habitación, sentí una corriente de aire gélido dirigida directamente hacia mí. Toda la familia de mi marido estaba allí. Javier, Laura y su marido, y algunos parientes. Todos me miraban con una mezcla de odio y condena. Mi suegra yacía en la cama, con aspecto débil, pero sus ojos, al mirarme, seguían siendo afilados como cuchillos, llenos de resentimiento. Javier me sacó a rastras al pasillo, sin dejarme saludar a nadie. ¿Lo ves? ¿De quién es la culpa de que mamá esté así? Es toda tuya. Desde que te dio por hacer de las tuyas, el ambiente en casa siempre está tenso. Mamá no come bien, no duerme bien y ahora ha caído enferma. Le miré, agotada. Nadie quiere estar enfermo. ¿Qué ha dicho el médico? ¿Cómo está mamá? El médico dice que hay que vigilarla, que necesita que alguien la cuide con atención. Quiero que te pidas unos días libres en el trabajo para cuidarla en casa, dijo, soltando la petición con total naturalidad, como si fuera mi obligación evidente. No puedo, respondí con firmeza. Mi proyecto está en una fase decisiva, no puedo dejarlo. Podemos contratar a un cuidador profesional, o Laura y yo podemos turnarnos por las tardes y los fines de semana. ¿Contratar a alguien? Qué fácil lo dices, intervino Laura, saliendo de la habitación. ¿Sabes lo que cuesta contratar a alguien? La cuñada ahora gana dinero, y valora más el dinero que a la familia. Nosotros no tenemos dinero para esas cosas. Me volví hacia Javier esperando un mínimo de apoyo, pero no, se unió a su hermana. Es verdad, eres la nuera, cuidar de tu suegra es tu responsabilidad. No uses el trabajo como excusa para escaquearte. ¿Responsabilidad? Solté una risa amarga. ¿Y dónde está tu responsabilidad? Eres su hijo. ¿Por qué no te pides tú unos días libres para cuidarla? ¿O la responsabilidad es solo para las mujeres? Mi pregunta dejó a Javier sin palabras, y luego su cara se puso roja de ira. Me señaló con el dedo. No me vengas con tus tonterías. ¿Qué importancia tiene tu puestucho de empleada? ¿Se va a hundir la empresa si faltas unos días? ¿O tienes miedo de disgustar a tu nuevo jefe, de perder la oportunidad de ascender? Sus palabras fueron como un puñal directo a mi corazón. No era solo desprecio por mi trabajo, era una negación total de mis esfuerzos, mi dedicación y mi valor más allá del papel de esposa y nuera. Para él, yo solo debía ser una sombra, una sirvienta anónima en la familia. Para ti, mi carrera no es nada, ¿verdad? Le miré directamente a los ojos. Mi voz se volvió gélida. Para ti, mis sueños y mis esfuerzos son un juego de niños, solo quedarme en casa, metida en la cocina, sirviendo a tu madre. Eso es lo noble. Esa es la responsabilidad. Nos quedamos allí, en medio del ruidoso pasillo del hospital, mirándonos como dos enemigos. El amor, el respeto, todo se había desvanecido, dejando solo decepción y amargura. No dije nada más. Me di la vuelta y me fui, dejando atrás sus miradas de odio y la voz de Javier llamándome con rabia. Sabía que el puente entre ellos y yo se había derrumbado por completo. Los días siguientes, seguí yendo al hospital puntualmente después del trabajo. Llevaba sopa y fruta, cumpliendo mi papel de nuera, pero una nuera con distancia. No discutía, no me enfrentaba, simplemente hacía lo que tenía que hacer en silencio y me iba. Mi silencio parecía molestarles incluso más que mi resistencia. Al mediodía siguiente, aproveché la hora del almuerzo para visitar a mi suegra. Seguía igual, sin dignarse a mirarme. Cuando me disponía a irme, me topé inesperadamente con una mujer en la puerta. Tenía un aspecto elegante, un rostro amable y ojos brillantes. Me sonrió con amabilidad. «Oh, ¿tú eres Sofía? ¿La que trabaja en el departamento de marketing de mi hijo Alejandro?» Me quedé de piedra, la madre de Alejandro. La había visto en una foto en un evento de la empresa. Me apresuré a inclinar la cabeza en señal de saludo. «Hola, señora. ¿Viene a visitar a algún familiar?» «Vengo a ver a una vieja amiga», respondió, y luego miró hacia la habitación. «¿Tu familiar está aquí dentro?» Asentí, sin saber cómo explicarlo. Quizás al notar mi incomodidad y la tristeza en mis ojos, me llevó suavemente a un banco de piedra en el patio del hospital. «Pareces cansada. ¿Mucho trabajo últimamente en la empresa?» Su genuino interés hizo que mi coraza se derrumbara. No entré en detalles,
Solo hablé en general de la presión de equilibrar el trabajo y la familia, de las expectativas de los mayores. No lloré, pero mi voz se quebró. La madre de Alejandro escuchó en silencio. Luego tomó mi mano, una mano cálida y firme. Lo entiendo, dijo con voz compasiva. En mi época, las mujeres teníamos pocas opciones. Una vez casadas, solo existían el marido, los hijos, la cocina. Pero vuestra época es diferente. Nunca renuncies a tu carrera por nadie, querida. Me miró, con los ojos llenos de aliento. Los logros en el trabajo te darán una confianza y una dignidad que a veces ni la propia familia puede ofrecerte. Cuando tienes tu propio valor, tu voz tiene peso. Sé fuerte y haz lo que creas que es correcto. Sus palabras fueron como un torrente de agua cálida en mi alma reseca. Venían de una mujer de la generación de mi suegra, pero con una mentalidad completamente diferente. Ella entendía, respetaba y animaba. Era todo lo que mi suegra no era. Muchas gracias, señora, dije con la voz entrecortada. Por primera vez, sentí que alguien estaba realmente de mi lado, que entendía de verdad por lo que estaba pasando. Este encuentro casual fue como un milagro. Me dio más fuerza, reforzó mi creencia de que el camino que había elegido era el correcto. No estaba sola. Había personas que, sin ser de mi sangre, podían darme más calor y apoyo emocional que la persona con la que compartía mi vida. Salí del hospital con el corazón más ligero y una determinación más férrea que nunca. Una semana después de que mi suegra saliera del hospital, llegó un desafío aún mayor. Alejandro anunció que el equipo principal del proyecto tendría que viajar a Barcelona una semana para reunirse con los socios y hacer un estudio de mercado. Era el primer paso crucial, que decidiría el éxito o el fracaso de todo el proyecto. Mi corazón latió con fuerza por la emoción, pero también se hundió por el miedo. Sabía que me esperaba una tormenta en casa. Tal como lo había previsto, esa noche, en cuanto mencioné el viaje, Javier saltó. ¿A Barcelona una semana? ¿Estás loca? Me miró como si acabara de decir una barbaridad. Es una exigencia del trabajo. Es muy importante, intenté explicar. Importante. Se rió con sorna. Mamá acaba de salir del hospital. La casa está hecha un desastre. ¿Y tú tienes cabeza para irte de viaje? Te lo digo claro. No vas a ninguna parte. Llamó deliberadamente a mi viaje de trabajo irse de viaje. Una humillación flagrante. Mi suegra, sentada en su sillón, que había oído la conversación, intervino con voz sarcástica. Ya lo ves, hijo. Ahora ya le han crecido las alas. Trata esta casa como un hotel. Su suegra enferma en casa y ella planeando irse de juerga al sur. Es una sin corazón. La presión de ambos lados me aplastaba. Me convirtieron en una egoísta, una nuera ingrata, una esposa irresponsable, pero esta vez no retrocedí. Las palabras de aliento de la madre de Alejandro aún resonaban en mis oídos. Esta era mi carrera, era mi dignidad. Respiré hondo, miré directamente a los ojos de Javier y pronuncié cada palabra con firmeza. Tengo que ir. Es mi trabajo y es mi futuro. Mi determinación los dejó atónitos. Quizás nunca pensaron que me atrevería a oponerme de una manera tan directa. La cara de Javier pasó del rojo a un blanco pálido por la ira. Se levantó de un salto, señaló la puerta y lanzó el ultimátum más cruel. De acuerdo. Si tanto te quieres ir, entonces lárgate y no vuelvas a poner un pie en esta casa. Sus palabras fueron como un cuchillo afilado que cortó el último hilo que nos unía. Mi corazón dolió, no por la amenaza, sino por darme cuenta de que este matrimonio estaba completamente podrido hasta la médula. Ya no había amor, ni respeto, solo control y egoísmo. No respondí. Me di la vuelta en silencio. Entré en el dormitorio y saqué la maleta de debajo de la cama. El sonido de las ruedas de la maleta rodando por el suelo en la noche silenciosa sonaba increíblemente triste. Empecé a meter la ropa en la maleta, una prenda tras otra. Cada artículo que guardaba no era solo equipaje para un viaje, sino un paso decidido para dejar atrás 5 años de encierro. Un paso hacia un futuro incierto pero lleno de la promesa de libertad. Las palabras de Javier, no vuelvas, ya no sonaban como una amenaza, sino de repente como una promesa. En el momento en que el avión despegó de la pista del aeropuerto de Barajas, sentí como si me hubieran quitado un peso invisible de los hombros. Viendo Madrid hacerse más pequeño debajo de mí, la sofocación y el encierro de los últimos 5 años parecieron desvanecerse también. Barcelona me recibió con sol, con brisa, con el bullicio y la energía de una ciudad que nunca duerme. Por primera vez en muchos años, respiré un aire de total libertad. La semana en Barcelona fue una semana de trabajo frenético, pero fue un cansancio dulce que acogí con gusto. Codo con Alejandro y mis compañeros, sentí que vivía siendo yo misma. Fui respetada, escuchada, mis ideas fueron reconocidas,
mis análisis valorados. Alejandro era un líder excepcional. Siempre me animaba, me alentaba y creaba las mejores condiciones para que desarrollara mis habilidades. Aquí nadie me llamaba la mujer de Javier o la nuera de la señora Isabel. Yo era Sofía, una profesional del marketing llena de entusiasmo. Después de las intensas horas de trabajo, me permitía pasear por calles desconocidas. Me sentaba sola en una terraza, observando el ir y venir de la gente. Me compré un vestido nuevo, no en un puesto de rebajas, sino en una boutique elegante. Entré en una peluquería y cambié el peinado anticuado que llevaba años luciendo. Poco a poco, me estaba reencontrando a mí misma, a la joven segura y vibrante que había perdido en algún punto de mi matrimonio. Estaba saboreando la libertad, y era embriagadoramente dulce. El último día del viaje de trabajo, después de una reunión final de gran éxito con los socios, Alejandro se reunió conmigo en privado. Me dijo que los socios extranjeros estaban increíblemente impresionados con mi presentación y mis ideas. Y entonces, de repente, me hizo una propuesta. Sofía, la junta directiva se ha reunido y ha tomado una decisión. La empresa quiere expandirse en el mercado del sur y necesita a alguien con talento y conocimiento del producto para liderar el equipo. Nos gustaría ofrecerte el puesto de subdirectora de marketing de la nueva sucursal aquí. Tendrás la oportunidad de construir tu propio equipo y la total libertad para implementar las estrategias en las que crees. Me quedé paralizada. Un nuevo puesto, una nueva vida, una vía de escape completamente tangible se abría ante mí. Ya no era un sueño lejano, sino una oferta real, un camino claro. El ultimátum de Javier, no vuelvas. De repente ya no era aterrador. Era como una liberación, una promesa de un nuevo comienzo. Yo, necesito tiempo para pensar, tartamudeé, con el corazón desbocado. Por supuesto, sonrió Alejandro, comprensivo. Pero piensa en tu futuro, Sofía. No dejes que nada ni nadie se interponga en tu camino. En el vuelo de regreso a Madrid ya no sentía miedo, sino una calma extraña. Sabía a lo que me enfrentaría al volver, pero también sabía que ya no era la misma persona. Este viaje me había cambiado para siempre. Arrastré la maleta a través de la familiar puerta de hierro. El olor a humedad, a comida pasada y a basura sin recoger, me golpeó directamente. Una bienvenida caótica. La casa que dejé una semana antes, aunque tensa, al menos estaba limpia gracias a mis manos. Ahora parecía un campo de batalla. Envoltorios de patatas fritas y cartones de leche tirados por el suelo, platos sucios amontonados en el fregadero desprendiendo un olor agrio, ropa sucia apilada en el sofá. Sofía, la junta directiva, se ha reunido y ha tomado una decisión. La empresa quiere expandirse en el mercado del sur y necesita a alguien con talento y conocimiento del producto para liderar el equipo. Nos gustaría ofrecerte el puesto de subdirectora de marketing de la nueva sucursal aquí. Tendrás la oportunidad de construir tu propio equipo y la total libertad para implementar las estrategias en las que crees. Me quedé paralizada. No podían vivir sin mí, no por amor, sino por dependencia. Este desorden era la prueba más clara de su incapacidad. Llevé mi maleta directamente a mi habitación, cerré la puerta y me aislé del mundo exterior. No limpié, no cociné. Llamé a Clara y le pedí que me ayudara a encontrar un pequeño apartamento amueblado, con todo lo necesario, al que pudiera mudarme de inmediato. Clara, como siempre, actuó con rapidez y eficacia. En una sola tarde me envió fotos y la dirección de un precioso estudio en un edificio nuevo. Buena seguridad. Transferí la fianza de inmediato. Esa noche, salí al salón donde Javier y mi suegra seguían sentados. Dejé sobre la mesa un papel con mi nueva dirección y número de teléfono. He alquilado un piso. Mañana me mudo, dije. Mi voz era tranquila, sin la menor vacilación. El silencio se apoderó de la habitación. Javier fue el primero en reaccionar. Se levantó de un salto mirándome con furia. ¿Qué has dicho? ¿Te atreves? Mi suegra también estaba atónita. Tú, ¿de verdad te vas? ¿Vas a dejar a tu marido? ¿Vas a dejar esta casa para irte a dónde? No dejo a nadie, respondí. Simplemente me mudo para tener mi propia vida. Javier dijo que si me iba, no volviera. Estoy haciendo exactamente lo que él dijo. Javier se quedó sin palabras. Probablemente solo pretendía amenazarme, sin esperar que yo convirtiera su amenaza en una acción. Si te vas, ¿quién se encargará de la comida y la casa? Espetó mi suegra. Una pregunta que revelaba la verdadera naturaleza del problema. No le preocupaba la felicidad de su hijo.
Solo le preocupaba perder a una sirvienta gratuita. Eso es asunto vuestro, de mamá y de Javier. He servido a esta casa durante 5 años. Ya es más que suficiente. La miré directamente a los ojos, por primera vez sin vacilar. Yo también trabajo, también me canso. Necesito descansar en mi propia casa, no volver para empezar un segundo turno de trabajo. Tú eres una nuera descarada. Te dan la mano y te tomas el brazo, gritó. Le contaré a toda la familia tu verdadera cara. Adelante, me encogí de hombros. Yo también estoy cansada de tener que guardar las apariencias por esta familia. Dicho esto, me di la vuelta y volví a mi habitación, dejando atrás los gritos de mi suegra y el asombro e impotencia de Javier. Esa noche, dormí profundamente en la cama familiar que pronto se volvería extraña. Ya no tenía miedo. La decisión estaba tomada. Un nuevo capítulo de mi vida estaba a punto de comenzar. Los días siguientes, dediqué todo mi tiempo libre a empaquetar mis cosas personales. Solo cogí lo que era verdaderamente mío: ropa, libros, algunos pequeños recuerdos de mi soltería. Dejé atrás todo lo que pertenecía a este matrimonio. Los electrodomésticos que había comprado, los objetos de decoración que había elegido con esmero. Quería una ruptura total. Durante la mudanza, empecé a notar extraños síntomas en mi cuerpo. Un agotamiento constante se apoderó de mí, diferente al cansancio del trabajo. Por las mañanas sentía náuseas. El olor de la comida, incluso de platos que antes me encantaban, me resultaba desagradable. Al principio, pensé que era solo por el estrés prolongado, por los cambios en mi vida. Pero un mediodía, mientras comía con Clara, de repente sentí una arcada y tuve que correr al baño. Cuando volví, con la cara pálida, Clara me miró con sospecha. «Sofía, ¿no te has notado rara últimamente?» «Será el estrés», dije, restándole importancia. Clara entrecerró los ojos. «¿Cuánto retraso llevas?» Su pregunta me dejó helada. Abrí rápidamente la aplicación de seguimiento del ciclo en mi teléfono. Mi corazón latía con fuerza. Más de 10 días. Durante todos estos años, mi ciclo siempre había sido regular como un reloj. El caos de mi vida me había hecho olvidarlo por completo. «No, no puede ser», murmuré. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esa tarde, no pude concentrarme en el trabajo. Miles de preguntas, miles de miedos daban vueltas en mi cabeza. Después del trabajo, no fui a casa directamente. Pasé por una farmacia grande y compré un test de embarazo. Lo escondí en mi bolso como si fuera un objeto ilegal, con el corazón desbocado. Al llegar a casa, esperé a que Javier y mi suegra estuvieran en su habitación viendo la televisión. Me deslicé en el baño y cerré la puerta con pestillo. Mis manos temblaban mientras seguía las instrucciones. El tiempo de espera se sintió como una eternidad. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que lo que más temía no sucediera. Pero cuando los abrí, 2 líneas de un intenso color rosa aparecieron claramente en el test. El mundo se derrumbó bajo mis pies. Me dejé caer en el suelo frío del baño, cubriéndome la boca para ahogar un sollozo. Embarazada. Llevaba en mi vientre la sangre de Javier, de la familia de la que estaba intentando escapar con todas mis fuerzas. Esto no era alegría, no era la felicidad que una vez imaginé. Era una variable cruel, un grillete invisible que acababan de colocarme en el cuello, amenazando con arrastrarme de vuelta al infierno del que acababa de vislumbrar la salida. La decisión de divorciarme, el plan de empezar una nueva vida en Barcelona, todo se volvió de repente complicado y lejano. Un niño me ataría a Javier, a su cruel suegra, para siempre. El miedo y la desesperación me envolvieron, más grandes que cualquier emoción que hubiera experimentado antes. ¿Qué iba a hacer ahora? Oculté por completo mi embarazo. El test de embarazo con las 2 líneas fue envuelto cuidadosamente en varias capas de papel higiénico y arrojado al fondo de la basura, esperando que desapareciera junto con mi terrible secreto. Pero sabía que huir no era la solución. Necesitaba un plan, una verdadera salida. Lo primero que hice fue ir en secreto a una clínica ginecológica privada, un lugar de confianza que Clara me había recomendado. Fui sola, diciéndole a Javier que tenía una reunión con un cliente. Sentada en la sala de espera, viendo a otras mujeres con sus grandes vientres y rostros radiantes de felicidad, sentí una amargura creciente. Yo también debería haber tenido esa alegría. La doctora era una mujer de mediana edad, amable y comprensiva. Después de la ecografía, confirmó que el embarazo era de casi 6 semanas y que ya había latido. Al escuchar el pequeño corazón latiendo rápidamente a través del ecógrafo, una emoción compleja me invadió. Era un pequeño ser mi hijo, pero ese ser había llegado en el momento equivocado, en circunstancias demasiado crueles.
Las lágrimas simplemente brotaron. ¿Te pasa algo, querida?, preguntó la doctora con dulzura. Le conté mi historia sin omitir nada. El matrimonio infernal, mi determinación de divorciarme y empezar de nuevo, y la inesperada aparición del bebé que me había puesto en una encrucijada. La doctora escuchó en silencio y luego me dio un consejo sincero. La decisión final es tuya. Pero recuerda, un niño necesita nacer y crecer en un ambiente feliz, con amor. No te fuerces a vivir una vida infeliz por el bebé. Eso tampoco sería justo para él. El consejo de la doctora fue como un rayo de luz. Me di cuenta de que aferrarse a un matrimonio muerto por un hijo no era un sacrificio noble, sino un acto de egoísmo. Solo crearía una familia infeliz, y el niño sería la mayor víctima. Al salir de la clínica, no volví a casa. Fui directamente a un pequeño despacho de abogados en una calle tranquila. Necesitaba saber cuáles eran mis derechos, a qué me enfrentaría si decidía divorciarme. El abogado, un hombre mayor, analizó para mí todos los aspectos legales sobre los bienes gananciales y la custodia de los hijos. Dijo que, dada mi situación matrimonial, el divorcio era totalmente factible, pero que obtener la custodia sería complicado, especialmente si quería mudarme al sur a vivir. La familia de Javier seguramente usaría eso como excusa para ponerme las cosas difíciles. Necesita reunir pruebas, enfatizó el abogado. Pruebas de la irresponsabilidad de su marido, del control económico de su familia política, de la presión psicológica. Todos los mensajes, grabaciones, justificantes de transferencias tienen valor ante un tribunal. Salí del despacho del abogado con la cabeza pesada, pero el camino a seguir estaba más claro. Sabía lo que tenía que hacer. Esta batalla no sería fácil. No era solo una lucha por mi propia liberación, sino también por el futuro de mi hijo. Un futuro sin la sombra del odio y la opresión. Empecé a guardar en silencio todos los mensajes de Javier en los que me insultaba y criticaba. Busqué todas las facturas y documentos que probaban que yo había pagado todo en la casa. Estaba preparando en secreto mis armas para la batalla final. Finalmente llegó el día de la mudanza. Ya había trasladado casi todas mis pertenencias al nuevo apartamento con la ayuda de Clara. Ese día volví a la antigua casa para recoger algunos papeles importantes y los últimos recuerdos que guardaba en el armario. Elegí deliberadamente el mediodía, pensando que Javier estaría en el trabajo y mi suegra descansando, que no habría nadie en casa, pero me equivocaba. Al abrir la puerta del dormitorio, me quedé helada. La habitación parecía haber sido arrasada por un huracán. La ropa del armario estaba sacada y tirada por todas partes, los cajones abiertos de par en par, su contenido esparcido por el suelo. Mi corazón latió con fuerza, un mal presentimiento me invadió. Y entonces la vi. Mi suegra estaba sentada en la cama, sosteniendo algo en la mano. Cuando miré más de cerca, la sangre se me heló en las venas. En su mano estaba el test de embarazo que había tirado y mi tarjeta bancaria secreta. Había rebuscado en la basura, había revuelto mis cosas. ¿Ya has vuelto, zorra? Me miró, con los ojos inyectados en sangre, su voz un siseo entre dientes. ¡Qué lista eres! Embarazada en secreto y escondiendo dinero para largarte, ¿verdad? ¿Qué dices, mamá? Es hijo tuyo y de Javier, respondí temblando, tratando de mantener la calma. ¿Hijo de Javier? Soltó una risa maníaca. A saber de quién es. Te vas una semana al sur con tu jefe. ¿Quién sabe qué habéis hecho? ¿Y ahora vienes embarazada para endosárselo a mi hijo? Las viles acusaciones de la mujer fueron como puñales. No podía creer que una abuela pudiera decir palabras tan crueles sobre su nieto no nacido. Y esta tarjeta levantó la tarjeta bancaria. Más de 4.000 euros. ¿De dónde has sacado este dinero? Esto es dinero de esta casa, de mi hijo. ¿Pretendías llevártelo todo para mantenerte y criar a tu bastardo? Dámelo. Se abalanzó sobre mí, intentando arrebatarme el bolso que llevaba. Retrocedí, aferrándome a él. No, este es el dinero que he ganado con mi sudor. No tienes derecho. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Javier entró. Había vuelto pronto del trabajo. Al ver la escena caótica, a su madre y a mí forcejeando, no preguntó nada. Inmediatamente se puso del lado de su madre. ¿Qué pasa, mamá? Luego se volvió hacia mí y rugió. ¿Qué estás haciendo? ¿Otra vez atormentando a mi madre? Mira lo que ha hecho, gritó mi suegra, mostrando el test y la tarjeta como pruebas acusatorias. Está embarazada y lo ha ocultado. Y encima tiene una cuenta secreta con más de 4.000 euros para escaparse. A saber si no se ha aliado con otro. Javier miró fijamente lo que su madre tenía en las manos, luego me miró a mí. Su expresión pasó de la sorpresa a la sospecha, y de ahí a una furia incontenible. ¿Tú, estás embarazada? ¿Y no me lo dijiste? ¿Y este dinero? Iba a decírtelo.
pero no he tenido la oportunidad. Y ese dinero son mis ahorros del sueldo, intenté explicar entre lágrimas. ¿Ahorros o el dinero que te ha dado algún amante? Repitió la acusación de su madre, con voz despectiva. Desde que volviste de Barcelona has cambiado por completo, vistes diferente, tienes una actitud desafiante. ¿A que me has puesto los cuernos? Javier. No pude articular palabra. La decepción, el dolor y la indignación me ahogaban. El hombre que una vez amé, el padre de mi hijo, podía dudar de mí y humillarme de una manera tan cruel. En un arrebato de locura grité: «Cállate. No tienes derecho a hablarme así. Mírate a ti mismo. ¿Alguna vez me has defendido? ¿Alguna vez me has tratado como a tu mujer? Y encima tienes la desfachatez de contestar». Plaf. Una bofetada que me hizo ver las estrellas. Mi mundo se tambaleó. Mi mejilla ardía, mis oídos zumbaban. Javier me había pegado, por primera vez en 5 años de matrimonio. Esa bofetada no solo dolió físicamente, mató todo lo que quedaba de amor, de esperanza, del último hilo al que me aferraba. La gota que colmó el vaso. Caí al suelo, llevándome instintivamente las manos al vientre. Justo en ese momento, Laura, mi cuñada, entró corriendo. Probablemente había oído la discusión. Al verme en el suelo, la cara de furia de su hermano y su madre, se asustó, su rostro se quedó sin una gota de sangre. En un instante que probablemente ni ella misma entendió, sacó su teléfono y marcó un número. «Hola, policía, en mi casa. En mi casa hay un caso de violencia de género». La llegada de 2 agentes de la Policía Nacional congeló de repente el ambiente caldeado de la habitación. Mi suegra y Javier pasaron de ser 2 bestias furiosas a parecer desconcertados y asustados. No podían creer que Laura, la hija, la hermana que siempre se había beneficiado en silencio, hubiera cometido tal acto de traición. Pero yo ya no tenía cabeza para prestarles atención. El dolor punzante en mi mejilla no era nada comparado con el dolor agudo que surgía desde lo más profundo de mi vientre. Un dolor que se intensificaba por momentos, como si alguien me estuviera cortando con un cuchillo. De repente, un líquido cálido y caliente fluyó entre mis piernas. Miré hacia abajo y vi con horror una mancha de sangre roja y brillante extendiéndose por mis pantalones claros. «Sangre, sangre», murmuré, con la voz quebrada. Todo a mi alrededor comenzó a volverse borroso. Las preguntas de los policías, las explicaciones tartamudeantes de Javier, los insultos murmurados de mi suegra, todo se mezcló en un sonido caótico y lejano. Solo sentía el dolor y un miedo atroz. Mi hijo estaba en peligro. «Salven, salven a mi hijo», susurré, aferrándome el vientre con fuerza antes de desmayarme. Desperté en una cama blanca de hospital. El olor a desinfectante me invadió. La luz del fluorescente del techo me deslumbraba. La primera persona que vi fue a Clara. Mi mejor amiga estaba sentada a mi lado, con los ojos enrojecidos, agarrando mi mano con fuerza. «¿El bebé?», fue lo primero que pude decir. Clara no respondió, solo apretó mi mano con más fuerza, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Su silencio fue más aterrador que cualquier palabra. Lo entendí. Había perdido a mi hijo. Un dolor infinito, peor que la muerte, me envolvió. No era solo el dolor de perder una vida, sino el dolor de un sueño destrozado. Aunque el niño había llegado en un mal momento, aunque me había llenado de confusión, en lo más profundo de mi ser, se había convertido en una razón para luchar. Una tenue esperanza de un futuro solo para los dos. Me había imaginado criándolo sola, dándole la mejor vida posible, lejos de esta familia tóxica. Pero ahora, todo se había desvanecido. La puerta de la habitación se abrió. Javier y su madre entraron. Giré la cara. No quería verlos. «¿Qué ha dicho el médico?», le preguntó Javier a Clara. Su voz tenía un matiz de vergüenza, una preocupación fingida. Clara se levantó de un salto, interponiéndose entre ellos, su voz siseó con odio. «¿Todavía tenéis la cara de venir aquí? Habéis matado a su hijo, ¿lo sabéis?». Yacía allí, escuchando cada palabra, pero ya no sentía nada. Mi corazón estaba muerto. El bebé en mi vientre se había ido, y con él se había llevado la última ilusión que tenía de algo llamado familia. Había pensado que tal vez por mi hijo, intentaría aguantar un poco más, pero ahora ya no había nada a lo que aferrarse. La pérdida del niño, aunque terriblemente dolorosa, fue mi liberación final y más radical. Cortó el último lazo que me ataba, doloroso pero definitivo. El sueño se había roto, y la cruda realidad se presentaba, fría y más clara que nunca. Pensé que después de todo, al menos Javier sentiría un poco de remordimiento, un poco de dolor por esta pérdida.
Al fin y al cabo, también era su hijo. Pero me equivoqué. Había sobreestimado a mi marido. Después de que Clara saliera para que habláramos, mi suegra fue la primera en hablar. No me miró, sino que miró por la ventana, su voz fría y sin emoción. Pues asunto zanjado. Mejor así, nos ahorramos criar a un bastardo. Se ve que hay justicia divina. Cada una de sus palabras fue como una aguja envenenada clavándose en mi corazón sangrante. Me giré bruscamente para mirar a la mujer a la que había llamado mamá durante 5 años. En sus ojos no había ni una pizca de compasión, solo satisfacción y maldad. Para ella, mi pérdida, el dolor de su propio hijo, no significaban nada. Solo era una forma de deshacerse de una carga, de una espina clavada. Me volví hacia Javier, esperando encontrar un poco de humanidad en él, pero no. Evitó mi mirada, se rascó la cabeza torpemente y soltó una frase que me dejó helada. Venga, no exageres. Si lo hemos perdido, pues ya está. ¿Será que no estábamos destinados a tenerlo? Ya tendremos otro más adelante. Ahora, si montas un escándalo, los vecinos se enterarán. Y si la policía investiga, quedaremos mal todos. Quedar mal. Eso era lo único que le importaba. No mi dolor, no su propio hijo recién perdido, sino su imagen, la de su familia. Para él, un hijo era como un objeto. Si se pierde uno, ya habrá otro. Su insensibilidad, egoísmo y cobardía quedaron al descubierto de la forma más cruda. ¿Cómo? ¿Cómo puedes decir eso? Susurré, sin fuerzas para gritar. Era nuestro hijo. Acabas de pegarme, de matar indirectamente a nuestro hijo. ¿Y solo te preocupa quedar mal? Yo no te he pegado, se apresuró a negar, mirando hacia la puerta como si temiera que alguien lo oyera. Fue sin querer. ¿Quién te manda contestarme así? La culpa también es tuya en parte. Mía, me eché a reír. Una risa loca y fuera de lugar en la habitación del hospital. Mis lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran lágrimas de desprecio. Claro. Todo es culpa mía, por ser tan estúpida de casarme con un hombre como tú, por creer ciegamente en una familia como esta. Los miré. A las 2 personas que estaban frente a mí, una madre y un hijo. No eran personas, eran demonios chupasangre disfrazados de familia. Me habían chupado la energía, el dinero, mi juventud, y ahora habían matado sin piedad a mi hijo nonato. Largo de aquí, dije. Mi voz un siseo lleno de odio. Largo de mi vista. No quiero volver a ver vuestras caras nunca más. Javier y su madre parecieron sorprendidos por mi furia. Se miraron y salieron de la habitación en silencio. La puerta se cerró, devolviéndome la tranquilidad, pero dejando una verdad desnuda y dolorosa. Sus verdaderas caras habían quedado al descubierto, y entre las cenizas del amor y la esperanza, se formó una única determinación, dura como el acero. Tenía que divorciarme, costara lo que costara. Los días en el hospital fueron los más oscuros de mi vida. El dolor físico y mental me torturó hasta el agotamiento. No comía, no dormía, solo yacía mirando el techo blanco. Si no fuera por Clara, probablemente no lo habría superado. Mi mejor amiga se pidió unos días libres en el trabajo para estar a mi lado día y noche. Me daba de comer cucharada a cucharada, me secaba las lágrimas, y se sentaba en silencio a mi lado cuando no quería hablar. Al tercer día, mientras dormitaba, apareció Alejandro. No vino solo, sino con su madre, la mujer amable que había conocido en el pasillo del hospital. Traía una gran cesta de fruta y un termo con sopa de pollo caliente. Su presencia fue como una brisa cálida en mi fría y sombría habitación. He oído lo que ha pasado y he venido a verte, dijo la madre de Alejandro, tomando mi mano, su voz llena de compasión. Las mujeres sufrimos mucho, querida. Anímate. Todo pasará. Su genuino interés hizo que no pudiera contener las lágrimas. Alejandro se quedó en un rincón, en silencio. Su mirada estaba llena de preocupación y empatía. No habló mucho. Solo preguntó por mi salud con delicadeza, y le dijo a Clara que le llamara si necesitaba algo. Su sutileza me hizo sentir respetada. No me trató como a una subordinada en apuros, sino como a una verdadera amiga. Después de que su madre se fuera, Alejandro se quedó. Se sentó en la silla que Clara acababa de dejar, me miró y dijo seriamente: Sofía, sé que no es el momento, pero hay cosas que no se pueden posponer. No puedes volver a esa casa, necesitas protegerte. Luego me contó que se había enterado de todo a través de Clara. Había investigado por su cuenta y sabía por lo que había pasado. No me aconsejó qué hacer, solo me dio una tarjeta de visita. Este es el mejor abogado de familia que conozco. Es mi mejor amigo, de total confianza. Cuando estés lista, llámale.
No te preocupes por los gastos. Miré la tarjeta y luego le miré a él, con el corazón hecho un lío. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudas tanto? Alejandro guardó silencio un momento. Sus ojos se clavaron en los míos, una mirada que contenía muchas cosas que nunca había percibido. Porque no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo tratan injustamente a una mujer a la que admiro, dijo, su voz grave y cálida. Sofía, desde el primer día que llegaste al departamento, supe que eras alguien especial. Eres inteligente, talentosa, trabajadora, pero tus ojos siempre reflejaban una profunda tristeza. Siempre quise hacer algo para ayudarte a recuperar tu sonrisa, la confianza que te pertenece. Hizo una pausa, respiró hondo. Perdona si estas palabras te incomodan, pero tengo que ser sincero. Me gustas, Sofía, y no es el sentimiento de un jefe hacia una empleada, sino el de un hombre hacia una mujer. No te pediré nada. Solo quiero que sepas que, a partir de ahora, ya no estás sola. Siempre que me necesites, estaré a tu lado. La inesperada confesión de Alejandro, en el momento en que estaba en el abismo de la desesperación, no me pareció romántica, sino una salvación. Fue como si alguien me hubiera lanzado un salvavidas en medio de una tormenta. Por primera vez, sentí que un hombre veía mi verdadero valor, me respetaba y quería protegerme. Aunque no estaba preparada para ninguna relación, su sinceridad me dio un punto de apoyo, un pilar emocional para afrontar con más valor la batalla que se avecinaba. Asentí. Acepté la tarjeta y le di las gracias desde el fondo de mi corazón. Una semana después de salir del hospital, presenté oficialmente la demanda de divorcio. Con la ayuda del abogado, el amigo que Alejandro me presentó, preparé un expediente impecable. El atestado policial sobre la agresión. El informe médico del hospital que confirmaba que la causa del aborto fue un trauma psicológico y un fuerte impacto físico. Los extractos bancarios que demostraban que yo había sido la principal responsable de los gastos familiares durante 5 años. Todos los mensajes de insultos y amenazas de Javier, y la grabación de la conversación en el hospital donde él y su madre revelaron toda su crueldad. Al recibir la citación del juzgado, la familia de Javier se enfureció. No vinieron a hablar conmigo, sino que iniciaron una sucia campaña de difamación. Mi suegra fue pregonando a todos los familiares y vecinos que yo era una nuera adúltera, que me había liado con mi jefe, me había quedado embarazada, y luego había provocado el aborto para culpar a la familia de mi marido y quedarme con sus bienes. Lloraba y se lamentaba, interpretando el papel de una suegra víctima tratada cruelmente por su nuera. Javier, por su parte, no paraba de llamarme y enviarme mensajes de acoso. A veces me amenazaba, otras suplicaba, diciendo que se había equivocado, que le diera una oportunidad. Incluso vino a la empresa a montar un escándalo, haciéndome pasar una vergüenza terrible. Afortunadamente, Alejandro intervino con firmeza, llamó a seguridad, exigió a Javier que se fuera y declaró que si volvía a molestar a un empleado, la empresa llamaría a la policía. Esos días viví bajo una presión terrible. Me encerré en mi nuevo apartamento, sin atreverme a salir ni a contestar llamadas de números desconocidos. Pero no me derrumbé. Su crueldad solo fortaleció mi determinación. Tenía a Clara a mi lado, cocinándome, sacándome de la cama para pasear. Tenía a Alejandro, que me apoyaba en silencio. No intervino directamente en el caso, pero se aseguró de que mi trabajo no se viera afectado, creando un entorno seguro para que pudiera concentrarme en mi batalla. El abogado fue increíblemente profesional. Me tranquilizó, diciendo que con las pruebas que teníamos, la victoria estaba casi asegurada. Me enseñó a hacer frente a las calumnias, a mantener la calma ante el tribunal. Esta batalla legal no era solo para divorciarme, era para recuperar mi honor, para obtener justicia por todo lo que había sufrido. Era mi declaración de que ya no era la oveja indefensa que podían manipular a su antojo. Estaba lista para enfrentarme a ellos en el juzgado, donde la verdad saldría a la luz. El día del juicio, vestí un elegante traje de chaqueta azul marino, con el pelo recogido. Quería proyectar una imagen profesional, serena y fuerte. A mi lado estaba mi abogado. En el banco de atrás, Clara y Alejandro, mis dos mayores apoyos. Al otro lado, Javier y su madre tenían un aspecto descuidado. Mi suegra llevaba ropa vieja, intentando parecer una víctima. Javier tenía ojeras y la barba de varios días. Me miraban con odio. El juicio comenzó. El abogado de Javier no paró de lanzar calumnias, repitiendo la historia de que yo era infiel, que abandonaba a la familia y que le faltaba el respeto a mi suegra. Mi suegra incluso protagonizó un melodrama, llorando y lamentándose de lo mucho que había sacrificado para criar a su hijo, solo para que su nuera se lo robara y la maltratara. Pero mi abogado desmanteló tranquilamente todas sus mentiras.
Presentó una por una las pruebas irrefutables. Primero, el atestado de la Policía Nacional, que detallaba la agresión de Javier, con Laura como testigo. Luego, el informe médico del hospital, con la conclusión del médico sobre la causa de mi aborto. Al oír esto, vi cómo los hombros de Javier temblaban. Agachó la cabeza. Después, la avalancha de extractos bancarios, facturas de servicios y matrículas escolares, que demostraban que durante 5 años, casi todos mis ingresos se habían destinado a mantener a su familia, mientras que el sueldo de Javier era inexistente. Y el golpe de gracia, mi abogado solicitó permiso al tribunal para reproducir la grabación de la conversación en el hospital. Mejor así, nos ahorramos criar a un bastardo. Se ve que hay justicia divina. Si lo hemos perdido, pues ya está. ¿Será que no estábamos destinados a tenerlo? Ya tendremos otro más adelante. Ahora, si montas un escándalo, quedaremos mal todos. La sala se quedó en silencio. Las voces frías y crueles de madre e hijo resonaron con una claridad devastadora. La jueza, una mujer de mediana edad, los miró con severidad. Mi suegra palideció, incapaz de articular palabra. Javier hundió la cara entre las manos. El tribunal falló a mi favor. Se me concedió el divorcio. Se determinó que la vivienda familiar fue adquirida en gran parte gracias a mi contribución, por lo que me fue adjudicada en propiedad. Javier solo recibió una pequeña parte de su valor. Además, fue condenado a pagarme una indemnización por los daños físicos y morales. Cuando la jueza golpeó el mazo para cerrar la sesión, no lloré. Solo sentí un alivio inmenso, como si una roca que había oprimido mi pecho durante 5 años finalmente hubiera sido retirada. Salí del juzgado con la cabeza alta, recibiendo la luz del sol. La guerra había terminado. Era libre. Lo primero que hice tras la sentencia fue poner a la venta la antigua casa. No quería conservar nada que me recordara ese pasado doloroso. La casa se vendió rápidamente. Con el dinero en la mano, sumado a mis ahorros y a la indemnización, por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente rica y autónoma. No compré una casa grande, sino que elegí un bonito apartamento de 2 dormitorios en una urbanización de lujo. El apartamento tenía un amplio balcón con vistas a un parque verde. Diseñé el interior yo misma, eligiendo cada mueble a mi gusto. Un cómodo sofá de color crema, una mesa de comedor de roble, una gran estantería llena de mis libros favoritos. El apartamento estaba inundado de luz y aire fresco, en total contraste con la humedad y el encierro de mi antiguo hogar. Mi carrera también dio un gran salto. Después de resolver mis asuntos personales, recibí oficialmente mi nombramiento como directora de marketing de la empresa. El nuevo trabajo era desafiante pero increíblemente emocionante. Tenía total libertad para formar mi equipo, para implementar estrategias audaces. Trabajé con toda mi pasión y energía, y los primeros éxitos no tardaron en llegar. Para celebrar todos estos nuevos comienzos, organicé una pequeña fiesta de inauguración, invitando solo a Clara y a Alejandro. En la cocina moderna e impecable cocinamos juntos, riendo y charlando. Clara me miró, con los ojos brillantes. Mirándote ahora, de verdad que no reconozco a la chica débil y sumisa de antes. Has cambiado por completo, Sofía. Sonreí. Es gracias a ti y a Alejandro. Sin vosotros dos, no sé qué habría sido de mí. Alejandro simplemente me miró en silencio, con una mirada cálida. Ha sido por tu propia fortaleza, Sofía. Nosotros solo hemos estado a tu lado. Brindamos juntos, no con un vino caro, solo con un cava normal, pero tenía el sabor de la libertad, de la victoria y de un futuro brillante que me esperaba. Esa noche, de pie en el balcón ventoso, mirando la ciudad iluminada, supe que mi vida realmente había pasado a una nueva página. Pasaron varios meses y mi vida se estabilizó. El trabajo me absorbió, las nuevas relaciones, los nuevos proyectos no me dejaban tiempo para pensar en el pasado. La cicatriz en mi corazón seguía allí, pero ya no dolía cada día. Una tarde de fin de semana fui al supermercado a comprar algunas cosas para mi apartamento. Mientras empujaba el carro por la sección de verduras, de repente oí una voz familiar, agria y llena de rencor. ¿Todavía estás regateando por unas pocas verduras? ¿No sabes que alimentar a esas 2 bocas que tienes en casa cuesta un dineral? ¿De dónde vamos a sacar dinero para tanto despilfarro? Me giré y mi corazón dio un vuelco. Era mi ex suegra. Le estaba echando la bronca a una mujer a su lado. Y esa mujer no era otra que Laura, mi ex cuñada. Laura parecía demacrada y había envejecido notablemente. Su ropa estaba desaliñada, el pelo revuelto, con ojeras oscuras. Ya no era la cuñada caprichosa y despreocupada que solo sabía divertirse. Ahora estaba en medio del supermercado,
con unas verduras mustias en la mano, la cara roja de ira y vergüenza, replicándole a su suegra. Qué fácil es hablar, mamá. Llego de trabajar agotada y tengo que meterme en la cocina para todos. Mi sueldo también se va todo aquí. Usted no me da ni un céntimo y encima se queja. Ah, mira esta. ¿Ahora tú también te vas a rebelar como tu cuñada la descarada? ¿Quieres poner esta casa patas arriba? La discusión atrajo la atención de la gente. Me quedé observando en silencio desde lejos. Javier también estaba cerca, con las manos en los bolsillos y cara de aburrimiento. Solo suspiró y se fue a otra parte, ignorando la pelea entre su madre y su mujer. Una escena dolorosamente familiar, una repetición irónica de mi propio pasado. Laura había ocupado exactamente los zapatos que yo dejé. Ahora ella era la nueva sirvienta, el nuevo cajero automático de esa familia, y también estaba empezando su propia guerra. Curiosamente, no sentí satisfacción. Solo sentí una vaga compasión. Compasión por Laura y por la persona que yo fui. Empujé mi carro en silencio por otro pasillo, sin que me vieran. Ese pasado, ese caos, ya no tenían nada que ver conmigo. Yo había tomado otro camino, un camino lleno de luz. Mi relación con Alejandro avanzaba lenta pero firmemente. Era un hombre sutil y paciente. Nunca me presionó, nunca exigió nada. Simplemente estaba ahí, a mi lado, como un amigo, un compañero. Íbamos juntos al cine, a conciertos. Descubríamos nuevos restaurantes en la ciudad. Me escuchaba hablar del trabajo, de mis nuevas ideas, y siempre me daba consejos acertados. Poco a poco, abrí mi corazón. Me di cuenta de que mi sonrisa se había vuelto más natural. Ya no me despertaba sobresaltada por las pesadillas. Empecé a creer de nuevo en el amor y en una relación construida sobre el respeto y la comprensión. Una noche, después de cenar en mi casa, Alejandro se quedó a ayudarme a recoger. Mientras estábamos en el balcón, contemplando la ciudad nocturna, tomó suavemente mi mano. Sofía, dijo, con su voz grave y cálida. He esperado mucho tiempo. ¿Estás preparada para un nuevo comienzo conmigo? Le miré a los ojos, unos ojos sinceros y cálidos. No respondí de inmediato, solo apreté ligeramente su mano. En lugar de una respuesta, me puse de puntillas y le di un suave beso en los labios. Fue un beso de gratitud, de confianza y de un amor que estaba empezando a florecer. Mi vida había pasado por una tormenta terrible. Una tormenta que se lo había llevado todo, el dolor y los sueños rotos. Pero después de la tormenta, el cielo volvió a ser azul y el sol regresó. Me había reencontrado a mí misma, una versión más fuerte, más independiente y más segura. El doloroso pasado había quedado atrás y ante mí se abría un futuro prometedor, un nuevo capítulo de mi vida. Un lugar con un trabajo que me apasionaba, amigos sinceros y un hombre que me amaba y me respetaba. Estaba lista para seguir escribiendo mi historia. Una historia de sol después de la tormenta.